Vamos a ver un poquito variadito la respuesta. Parámetros transversales de la línea de transmisión. Las respuestas correctas son capacitancia y conductancia. La capacitancia debido al efecto que se produce ante la diferencia de potencial entre dos cargas, se produce el efecto de capacitancia entre conductores. Y la conductancia está representada por la diferencia de potencial aplicada entre la morcetería y el conductor a través de la aislación. Eso produce que la diferencia de potencial es un parámetro transversal en la línea, produce una corriente transversal, porque es una corriente que se produce a través de los conductores entre sí o entre un conductor y tierra a través de la morcetería, o sea, a través de la aislación. Eso sería transversal a la línea. Mientras que la inductancia y la resistencia son elementos atravesadas por la misma corriente, o sea, por la corriente de carga. Por lo tanto, esos son los parámetros longitudinales de la línea. La resistencia, estamos hablando, por supuesto, resistencia eléctrica del conductor y de la inductancia del conductor. La semana pasada estuvimos viendo los dos parámetros que son longitudinales, que son la resistencia y la inductancia. Y bueno, y esta semana vamos a ver la capacitancia o parámetro transversal, y la conductancia la veremos cuando empiecen a exponer el efecto corona, que es uno de los efectos, digamos, un efecto que causa una pérdida por conductancia, digamos. Entre otros, como le mencionaba el ingeniero. Que quede claro que esa conductancia no es la inversa de la resistencia como parámetro longitudinal. Siempre que hablamos de conductancia decimos que es la inversa de la resistencia. No es la inversa de la resistencia como parámetro longitudinal. Esa conductancia está dada, ¿no es cierto?, por la inversa de la resistencia de aislación, que se ven afectados los conductores en la línea. Bien. ¿Hace falta que yo les mueva ¿Alguna para ver? ¿Alguna duda con respecto a esta primera pregunta? Yo tenía esa duda, No. claro, ahí el último, ingeniero. Si era la inversa, yo tenía esa duda, si era la inversa de la resistencia, pero digo, no, debe ser por el campo de Claro. la aislación. Es la inversa de la resistencia de aislación. Exacto. Bien. Bien. La Acá segunda. tenemos varias para discutir. Bien. Depende de la frecuencia de la red, la resistencia en ohmios por kilómetro. El 29% contestó que sí. O sea, es alto el porcentaje que habría contestado que no depende de la frecuencia de la red. Creo que así sería la interpretación del porcentaje, ¿no es cierto, Gerardo? Sí, en realidad podían elegir todas si ellos querían, porque es de opción múltiple. Si querían, podían elegir todas las preguntas. Así que si el otro tanto por ciento eligió decidió no elegirla. Claro, por eso, de 24, 7 contestaron que depende de la frecuencia de la red. Quiero pensar que los 17 restantes opinan que no depende de la frecuencia de la red o no lo saben. Exacto. Porque también puede existir eso, o sea, ante la duda de si depende o no depende, no lo sabe y es sincero consigo mismo y no pone una afirmación. Exacto. ¿Cierto? O sea, si yo a alguien le tuviera que hacer la pregunta, depende de la frecuencia, no depende de la frecuencia y no sé, a lo mejor hay varios de estos que no pusieron que depende de la frecuencia, que hubiesen puesto a lo mejor no sé.
porque no quiere decir que está seguro de que no depende de la frecuencia. Esos 17 restantes. ¿Me entienden al criterio que quiero adoptar? Sí, se entiende. Sí, se entiende, ingeniero. Bien. Entonces, solamente 7 dijeron que depende de la frecuencia de la red. Eso tendrían razón. ¿Por qué depende de la frecuencia de la red? Depende, ¿no es cierto?, por el famoso efecto Skin, el efecto pelicular, ¿cierto?, que en corriente alterna nos produce una disminución de sección aparente, porque habría una mayor densidad de circulación de corriente por la periferia del conductor, porque en el centro tiende, ¿no es cierto?, a no circular corriente eléctrica. La resistencia depende del valor de la intensidad de la corriente que está circulando. 2 dijeron que sí. Qué lindo sería escucharlo a esos que dijeron que sí, que me expliquen por qué, y si me lo explican por qué está bien, le voy a decir perfecto. Y son 2 nomás. Me encantaría que defiendan la posición. ¿Alguno que quiere salir del anonimato y decir por qué la resistencia depende del valor de la corriente? O lo pusieron así porque estaban apurados y dijeron, bueno. A ver, y los que no pusieron por sí, ¿pueden defender la posición de que no depende de la corriente? Vamos, muchachos, que se haga activo esto, vamos. Vamos a pelearnos acá. Depende de la constitución de la línea. No, acá la pregunta es si depende de la intensidad de corriente que circula la resistencia o no. No depende. No depende porque es un parámetro fijo. Es un parámetro propio del conductor. O sea, Independientemente de la corriente que circula, ¿de quién depende entonces? Depende. Hay una fórmula que decía que la resistencia es igual a la resistividad por la longitud sobre la sección. ¿Estamos de acuerdo? Sí. ¿Y la resistividad? Depende del tipo de El material. Del material depende de la resistividad. Del material, sí, perdón. Del material. Material, sí. Ahora, ¿bajo qué condiciones obteníamos ese determinado valor de resistencia? Depende de la temperatura. De la temperatura. ¿A cuál está sometido el material? ¿La cómo? A la temperatura que está sometido el material. Exactamente. O sea que cuando yo doy la resistencia de un determinado material, tengo que fijar a qué temperatura la doy. Pero si un conductor que está circulando corriente me hace variar por sí mismo, por el efecto Joule, la temperatura del conductor, me va a ir variando el valor de la resistencia en función de esa temperatura. O sea que yo puedo determinar, o sea, mejor dicho, tener el valor de la resistencia para un diseño, o sea, para un cálculo de un diseño, a una determinada temperatura. Pero cuando ustedes me digan a qué temperatura, qué resistencia tiene el conductor ese, y le voy a decir, bueno, va a depender de en qué momento lo agarre trabajando. Estoy seguro que cuando está trabajando en su máxima capacidad térmica, no va a ser la misma resistencia eléctrica que cuando el conductor está trabajando a una temperatura bajo cero. O mejor dicho, que esté trabajando a temperatura ambiente, porque la corriente que circula no lo alcanza a hacer sobrelevar la temperatura respecto a la temperatura ambiente. O sea, se produce un intercambio de calor entre el calor generado por esa corriente y el medio ambiente que lo refrigera, que no hace variar la temperatura del medio ambiente en el conductor. Yo le daría esa interpretación a la respuesta esta.
O sea, no nos olvidemos que todas estas preguntas ustedes no tienen mucha posibilidad de repreguntar a qué nos estamos refiriendo, ¿no? Por lo tanto, ustedes lo que han contestado, si lo han contestado fundamentado en algo, está bien. Pero también fíjense que a lo mejor fundamentando de otra manera es contrario a lo que contestaron ustedes. Nadie contestó de su altura sobre el suelo, es cierto, no depende de su altura sobre el suelo. De su longitud. Y a ver, ¿quién contestó que sí? Hay 16, son muchos, che, para estar equivocado tanto. ¿Me podrían dar el fundamento? ¿O no están equivocados esos 16? ¿Me podrían entonces convencerme a mí de que no están equivocados? Creo que el juego de palabras está en la resistencia no por kilómetro, porque como dijimos, la longitud, o sea, si la resistencia es resistividad por L sobre S, o sea, la longitud sí es un parámetro de resistencia, pero al marcar que es resistencia no por kilómetros, o sea, ya está, o sea, es indistinta en su longitud. Es por unidad de longitud. Claro, es por unidad de longitud. Exacto, yo puse que bien, sí, Nico. que era por longitud, pero me entró esa duda de decir no por kilómetro. Claro. Exactamente. La resistencia por unidad de longitud va a ser la misma cualquiera sea su longitud de la línea. Es lo que se conoce como resistencia específica o inductancia específica en el caso de la inductancia. Cuando el ingeniero el otro día le decía que le ponemos un 0 como subíndice, estamos refiriéndonos a un parámetro específico, o sea, por unidad de longitud. La temperatura, el siguiente. ¿De su temperatura? Y sí, han contestado bien. Ahí ya 70% contestó bien. Depende de la resistividad del material del conductor y sí, depende. Claramente. Depende de su distancia de separación a las otras fases. Es Y fino. acá es muy fino, fino. porque si entramos en Es cable, ya ahí ya tenemos que... Es fino. Dep- A ver, ¿alguien me podría explicar por qué es fino? O sea, uno de esos 5 que contestó que depende de su distancia de separación a la otra fase. El año pasado, cuando había... ¿Quién está hablando? ¿Lloren? Puede llegar a producir un efecto similar al efecto skin. Vimos algo así en máquinas el año pasado. Si me lo podés volver a repetir porque se entrecortó, Lloren. Pasado dibujo producido por, bueno, en este caso la otra fase podría producir un efecto similar al efecto skin, o sea, digamos, el efecto de la resistencia. Exacto. O sea, nosotros todavía no lo hemos tocado el tema. Mejor dicho, algo mencionamos en la introducción de resistencia, pero el campo magnético es el que me produce la deformación de la densidad de corriente en el conductor. Mientras más campo magnético afecte de un conductor al otro, más problemas voy a tener de deformación de corriente que circula dentro del conductor y más variación de resistencia. Pero es fino. Vamos a ver es como para tenerlo en cuenta. cuando veamos Sí. en cables, la resistencia en un cable donde ya los conductores están separados por su aislación, digamos, ahí empieza a tener preponderancia esto de la distancia a las otras fases. De hecho, la resistencia se va a afectar por un factor de proximidad, al igual que se afecta del factor de esquí. Y queda la última. De su sección. De su sección, sí, depende Está de claro. su sección. Bien. Y de la conformación del conductor.
Sí, no sé si todo el mundo tendrá claro qué es la conformación del conductor. Ahí estábamos hablando de eso, de que en su momento habló el ingeniero de cuántos hilos conforman la sección del conductor. Entonces, en la clase habíamos visto de que la forma de construcción del conductor, la forma helicoidal que llevan los hilos del conductor, hace que en una sección de 1 metro, cuando estiramos esa sección, esa forma helicoidal, hace más de 1 metro. Entonces termina afectando entre el 1 y 2% la resistencia del conductor. Y también ahí debería ir incluido el efecto pelicular, también la disipación térmica y toda la historia, ¿verdad? O sea, a tener un solo alambre rígido, a tener una conformación de muchos alambres de menor sección. Sí, No, sí, en la pero resistencia tiene fundamental importancia lo que dijo el ingeniero. Al ser trenzado las hebras, o sea que van en forma helicoidal, una capa sobre otra, trenzado, así, en 1 metro de conductor se alarga un 2%, aproximadamente, que sería el 2% que aumenta la resistencia en función de la longitud. O sea, un conductor de 1 metro, cuando es enrollado helicoidalmente sobre otro, se alarga aproximadamente un 2%. Como resistencia ρ por L sobre S, la longitud es un 2% más largo, la resistencia también aumenta un 2%. Lo otro que de la conformación de hebras comparada con uno sólido de igual radio, vamos a tener, ¿no es cierto? Sí, como si fuera mayor concentración de circulación de corriente alrededor de, o sea, mejor dicho, en el perímetro de cada una de esas hebras, y lo estamos particionando al problema que teníamos antes. O sea que vamos a tener menos efecto skin producido, porque vamos a estar dejando concentrada circulación de corriente en hebras internas que están separadas físicamente de la externa, por lo tanto no las puedo llevar por el efecto de skin hacia el extremo de todo el conductor. Es como que la estoy ayudando a concentrarse a los filos de corriente, a los filetes de corriente, en el centro de cada, o sea, mejor dicho, en la periferia de cada hebrita que forma el conductor. Entonces no afecta tanto. Y el hecho de que en ese tipo de línea. el hecho de que tengan un núcleo de acero o de 2 materiales distintos también afecta en la resistencia. O sea, Sí. o dentro Sí. de la conformación, o sea que El acero es menos conductor, te va a afectar. Claro. De cualquier forma, es decir, va a buscar de circular por el elemento conductor, al tener menos resistencia. Eso es una gran ayuda que tenemos, de que va a tratar de circular por el elemento conductor. entonces, como decía, conformación, digo, no solamente en las hebras, sino también en el núcleo y demás, o sea, como todo el conductor como tal, digamos. Exactamente. Sí, sí, también es eso. Igual, A ver. perdón, una pregunta, cuando tienen núcleo de acero el conductor, ¿no se busca que la periferia del, digamos, lo que conformaría el elemento conductor del cable sea, digamos, equivalente a una sección de un cable sin conductor con alma de acero, digamos, ¿no es cierto? O sea, que en el- lo que estoy preguntando. Sí, por eso te iba a apuntar a esto. Cuando uno va a diseñar una línea, uno
calcula que la línea de la corriente de transporte, la corriente de carga que yo quiero transportar, la voy a hacer circular por el elemento conductor. O sea, mi sección válida es el elemento conductor. No voy a considerar la corriente que circula por el alma de acero. Claro. Como por ahí los cables son, por ejemplo, 300/50, como que la parte de afuera, que sea aluminio de 300 y la de acero es de 50. O sea que se busca. Exacto. Claro. Los 50 van a ser a los fines de lograr la resistencia mecánica para el tendido de ese conductor. Mientras que los 300 van a ser a los fines de transportar la corriente de carga que yo quiera transportar con esa línea. ¿Estamos? Bueno. Sí. La siguiente, Inge. Es similar a lo que preguntaba, o del mismo tema, en la primera pregunta, digamos. ¿La resistividad del conductor es necesaria para calcular la conductancia de la línea? Y bueno, si hablamos de la conductancia como el parámetro de la línea, entonces no hace falta la resistividad del conductor, porque estamos hablando, como decía el ingeniero, de la resistencia de aislación, digamos. ¿Eso Bueno. se entiende? Sí, es lo mismo que habíamos hablado Es lo mismo, antes, sí, resistencia sí, de sí. aislación y resistencia de conducción. El radio ficticio, R' de un conductor en el cálculo de inductancia, se puede interpretar como el radio de un conductor de mayor sección, y ya acá no. ¿Por qué? Porque el R' es menor que el R real. Así que no es que sería que estamos interpretando como un conductor de mayor sección. O sí, está como para pelearlo, ¿no? O sea, el R' de un conductor ficticio Es menor que el radio. sí, es menor que el Real. radio real de ese conductor. Está bien. O sea que también está bien, es válida esa respuesta. Esos dos que contestaron eso, si lo argumentaron de esa manera, está bien. Es un radio ficticio porque es el radio de un conductor que en la realidad es mayor sección que este conductor de radio ficticio R'. Así que es válida esos dos que contestaron eso. El flujo que concatena el conductor solo es interno. No, al contrario. Acá se considera que todo el flujo es externo, sino que se considera que es un conductor sin campo interno. Ingeniero, no me quedó claro la primera, porque dice radio ficticio ahí, no puede ser mayor. El radio ficticio es el radio de un conductor ficticio. Menor que el real. ¿Quién está preguntando? Alejo habla. Chicarelli, ¿qué hace? Sí. El radio R' es un radio ficticio. ¿De qué? De un conductor ficticio. Sí. Si es un conductor ficticio, está reemplazando a un conductor real. ¿El conductor real tiene un radio mayor o menor que el radio ficticio? Mayor. Mayor. Entonces se considera como el radio, o sea, el radio ficticio R' es el radio de un conductor de mayor sección. Se podría interpretar así, es un radio de un conductor real de mayor sección. Ahí, de cualquier manera. Inge, Sí. no, ahí Inge, digamos, por el tema de cómo está expresada la pregunta, yo interpreto, ¿verdad? Como Sí. que dice que el radio ficticio R' es el radio de un conductor de mayor sección.
o sea, sabemos que el radio ficticio, R' es menor que el radio real del conductor, ¿verdad? Sí, Sí. sí. Es No habría que marcarlo. una forma de interpretarlo, me parece. Exactamente. Por eso te dije que yo primero no estaba de acuerdo de que sea correcto, pero después lo empecé a fundamentar porque también puede ser visto de esa forma. ¿Qué tiene que quedar de esto claro? Tiene que quedar claro que nosotros cuando hacemos el cálculo de la inductancia, no tomamos el radio real del conductor. Vamos a tomar el radio de un conductor ficticio. Y que ese conductor ficticio tiene un radio menor que el radio real del conductor. Tenemos que apuntar a que nos quede eso claro. ¿Mm? La mayoría respondió de todas formas de que es un conductor sin campo interno, que era... Y sí, sí. Era la En definitiva, respuesta. es lo que representa, ¿no? Exacto. A los fines de no tener, ¿no es cierto?, campo interno, o sea, para que la distribución de la corriente no sea considerada en el conductor, hacemos que sea un conductor de una sección menor, o sea, menor radio. La 5, Inge. ¿De qué orden es el valor de la reactancia inductiva en ohmios por kilómetro? Bueno, lo correcto es 0,4 ohm por kilómetro. Esto es para una línea trifásica simple eterna de un conductor por fase. Valor de referencia. Después de ahí en más, es decir, va a depender de la cantidad de conductores por fase, va a depender de si es una doble eterna. Todo eso lleva a otros valores. Lo de 40 ohm por kilómetro, no. Eso sería el valor para una línea de 100 kilómetros, como referencia. La SAI, aumentar la cantidad de subconductores inscriptos en el mismo radio R. Mantiene, aumenta o disminuye la inductancia específica de la fase. O sea, el radio medio geométrico es el que está en el denominador del logaritmo, del argumento logaritmo. Ese radio medio geométrico tenía una fórmula general que era raíz n de n por r' por r, siendo r el radio de la circunferencia que circunscribe los conductores, elevado a la n-1. A mayor n, o sea, cuando decimos aumentar la cantidad de subconductores, lo que estamos aumentando es n. Ahora, ¿cómo actúa el crecimiento de n en el índice de la raíz y cómo actúa en el factor del radicando? O sea, es radicando era que se llamaba, ¿no? Lo que está dentro de la raíz, creo que sí. Ya me olvidé. Sí, creo que sí. El RMG. A mayor n, Menor RMG, menor radio medio geométrico, y sería menor inductancia. suponete que lo llevamos a n No, al infinito. ¿El radio medio geométrico tiende al infinito o tiende a cero? No, tiende a cero. A ver, Diego. Para mí aumenta, ingeniero, el RMG. Sí, para mí también. Para mí también. Y aumenta la cantidad de subconductores y aumenta el radio. Se hace un conductor así. Claro. Está bien, está bien, está bien. Lo estaba viendo al revés yo. ¿Eh? Sí, lo estaba viendo al revés yo. Claro. Vamos tendiendo a, si n tiende a infinito, vamos tendiendo a un anillo.
Entonces el radio MG se va a ver aumentado hasta el valor del Del R, del radio que circunscribe la que circunferencia. circunscribe a los conductores de la misma fase. Entonces, al aumentar el radio medio geométrico, o sea, al aumentar los subconductores, aumenta RMG y se ve disminuida la inductancia. Exacto. Entonces, la respuesta correcta es la Disminuye. C. Disminuye. Y bueno, si hemos tenido conflicto con las preguntas, en esta última nos agarramos piña. No, pero hay 22 que han contestado mal. A ver, ¿quiénes son los 22 que contestaron mal? ¿Por qué no se defienden? Ya que son muchos, nos van a ganar, seguro. Yo A ver, sinceramente... Jones, ¿por qué contestaste mal? No sé qué contestaste vos, pero te estás riendo. Me imagino que... A ver. Claro, yo conté 3 y son 2. A ver, ¿por qué decís que son 2? Y porque son 2 transposiciones de la primera, no hay que contar la primera. O sea, ¿cuántos tramos de líneas tenés en un ciclo completo? 3 tramos. Sí. Por lo tanto, ¿cuántas transposiciones hay? 2. 2. Y si yo te digo que no tenés 3 tramos, que yo quiero hacer un ciclo completo en 4 tramos. Y ahí habría 3. ¿Y lo podría hacer? Sí. A ver, esos que contestaron de 3 tramos, de 3 transposiciones, defiéndanlo a Lloren, son compañeros en la máquina. Ingeniero, si la longitud de los tramos de las puntas es la mitad, no puedo poner mitad de un lado y mitad del Me otro. gusta escuchar, verlo quién es el que está hablando. Ávila. Ávila. ¿Qué hace Franco? Dale. Sí, le decía de que si yo agarro y la longitud del primer gramo es la mitad de la de los gramos de los medios, puedo poner mitad y mitad en cada punta de la línea, digamos. Exacto, exacto. Yo lo puedo dividir en 4 tramos. O sea, que los 2 tramos extremos, su suma de longitud sea igual a los otros 2 tramos. Entonces ahí yo hago 3 transposiciones en un ciclo completo. Tengo 4 tramos, pero tengo 3 transposiciones. Esa transposición es más cara. O sea, ese ciclo de transposición completo es más caro que un ciclo de transposición con solamente 2 transposiciones o 3 tramos de longitud iguales. Pero hay una razón de que haya 4 tramos. Es por una razón física del ingreso a las estaciones. Cuando yo salgo de la estación, supongamos, ¿no es cierto?, que salgo con una napa horizontal. Y yo me paro en la estación y veo que la línea se me va alejando. A medida que se me va alejando, yo veo que a la izquierda va la fase A, al medio va la fase B y a la derecha va la fase C. En el siguiente tramo, la A pasa al medio. Y en el siguiente tramo, la A pasa a la derecha. Bueno, resulta que yo salí de la estación en una posición que relativamente no llego en la misma posición a la otra estación. Porque yo tengo que llegar a la otra estación con la fase A nuevamente a la izquierda. Y a veces eso, en el diseño de una estación, se trata de mantener que la fase A siempre ocupe una misma posición relativa en una estación que en otra. Entonces, físicamente, lo requiero a los fines de respetar un orden. Pero desde el punto de vista del costo es más caro, porque tengo que tener tres apoyos en donde tengo que ocupar más cadena de aisladores a los fines de poder lograr la transposición.
Así que también otra cosa para acotar con respecto a esto, ¿no? Y tener una consulta. Sí. Ya por a la ET que nos había nombrado en la bibliografía, que era cada 15 kilómetros, 12, dependiendo de la disposición. O sea, cuando tengo una línea de 200 kilómetros, tengo tengo varias transposiciones si es cada 15, 12 kilómetros. Sí, sí, sí. Claro O que sea, sí. una cierta distancia te establece que haya un ciclo completo de transposición. Y esta pregunta la hacía para un ciclo de transposición. Entonces, vos vas a tener que tener tantos ciclos como distancias mínimas para transposición te exige la normativa. ¿Estamos? Ya ven que las preguntas que hacemos no tienen una respuesta concreta. Se pueden discutir tranquilamente. Sí, hermoso, se abre el debate. Claro, es un poco para hacerles ver que a veces no es... Hay cosas que sí que son rotundas, pero nosotros acá ya tenemos que empezar a ver las cosas, que decir que los problemas vienen y las soluciones están condicionadas a ciertas circunstancias. Y a veces no es solamente decir, es blanco porque me dijeron que era blanco y lo vamos a mantener siempre blanco. Y bueno, a lo mejor una de esas para algunos casos no va a ser blanco, va a ser un negro claro. Así que a los fines de eso, o sea, no es que pasemos vergüenza porque digamos una barrabasada, pero sí crear criterio, abrir un poco la mente, decir que el conocimiento no es tan encerrado, ¿no? Siempre y cuando, por supuesto, fundamentemos lo que digamos. O sea, no porque querer ser amplio en la resolución de una problemática vamos a decir tiene tal solución y no tiene fundamentación lo que estamos diciendo. No. Tenemos que fundamentarlo. Bueno, no vamos a hacer tantas preguntas la próxima porque si no se nos va la clase. Sí. Mirá, háganle ustedes las preguntas porque si no vamos a avanzar. Teníamos una cierta libertad hoy en el tiempo, pero ahora lo vamos a hacer más rápido la presentación que viene. Estuvo bueno para afianzar algunas cosas esto. ¿Cómo digo? Que estuvo bueno para afianzar algunos conceptos que teníamos un poco flacos en algunos. Yo creo que sí, que a veces sirven estos intercambios así. Inclusive a nosotros también como docentes nos sirve para tratar de ver otras ópticas de cómo explicar cuando alguien está fundamentando algo. Yo a veces le tengo que decir, no, ese fundamento sí, está bien, pero también tenés que ver esto otro. Claro. Entonces también tenemos que verlo como docente hacia dónde tenemos que ir dirigiendo el proceso de enseñanza, ¿no? No todas las clases las vamos a poder así, no nos da el tiempo durante el año. Pero bueno, en cuanto lo podamos hacer, para mí es un gusto. Vamos a ir a la presentación, Gerardo. Sí. De capacitancia. ¿La tiene usted? Bien. No. Sí. Espera, que tengo acá. Acá está. Bien. Acá para poder presentar. A ver. ¿Dónde tengo para presentar? No la abriste vos, por eso. No. No me lo. No, eso porque yo la cerré recién, pero. Ahí está. Ahí está, presenta. Ahí deberíamos andar. Me estaba diciendo que estaba actualizada la versión. Bueno, dentro de lo que es parámetro línea, vamos a ver otro de los parámetros transversales, que es la capacitancia. Hay que pasar todo eso ahí. Habíamos visto de los 4 parámetros: resistencia, inductancia, capacitancia y conductancia. Hoy vamos a ver capacitancia. Terminamos llegando a unas fórmulas similares a las de inductancia. Pero hacemos algunas consideraciones acá. En base a qué se hace el cálculo, ¿no es cierto? Cuando yo muevo ahí una barrita negra de
No, no ¿Ustedes se la ve ven? eso, Inge. No, eso es propio del Zoom y no se refleja en Sí, los está otros que bien, pero estamos viendo su pantalla. me molesta a mí. Bueno, estamos. Las consideraciones para el cálculo. La diferencia potencial entre los conductores de una línea de transporte hace que estos se carguen como las placas de un condensador. Y ya le voy a ir agregando algo. No solamente entre los conductores de una línea de transporte, sino entre los conductores y tierra. ¿Mm? La segunda consideración, la capacidad entre conductores y la carga eléctrica almacenada por unidad de diferencia potencial. Todo esto son conceptos, ¿no es cierto?, que ya lo traen. En una línea trifásica, cada par de conductores forma un condensador, de manera que la de 3 conductores, o sería 3 fases, se podría también decir, equivale a un grupo de 3 condensadores conectados en triángulo. O sea, el formado por el 1-2, el 2-3 y el 3-1. En esta imagen también estamos viendo la capacitancia o el capacitor que existe entre cada uno de esos puntos y la Tierra. Que ya vamos a ver qué efecto tiene la Tierra y cómo entra en consideración en el cálculo de la capacitancia de la línea. Y la capacidad hace que, si la tensión aplicada es alterna, haya una circulación de corriente capacitiva denominada corriente de carga de la línea, que es independiente de la consumida por la carga eléctrica conectada en el extremo receptor. O sea, acá ya vamos viendo un fenómeno que antes con la inductancia no lo veíamos, pero ¿qué opinan ustedes si llegan a tener ahora una línea de transmisión en donde el extremo receptor, o sea, yo tengo un extremo transmisor y un extremo receptor, en el extremo receptor no hay ninguna carga conectada? En el comienzo de la línea, ¿cuánto vale la tensión con respecto al final de la línea? Es menor al inicio y mayor al final. ¿Quién habla? Alejo. Alejo, ¿quién era? Alejo Chicarelli, ¿era? Chicarelli. Sí, Chicarelli. Vos decís que al principio de la línea es ¿cómo? Al principio de la línea es menor, o sea, en el final de la línea tendremos un aumento de la tensión. ¿Por qué? Y por el efecto que me genera el efecto capacitivo. ¿Y dónde lo viste ese concepto? En máquinas 2. En máquinas 2. ¿Y dónde está la línea de transmisión? El profe nos enseñó que teníamos motores síncronos había motores síncronos que los hacían funcionar, o sea, los conectaban a la red para contrarrestar el efecto capacitivo que había en las líneas cuando estaban en vacío. Perfecto, perfecto. Está muy bueno que le hayan ya comentado eso. Ya van viniendo con una idea, pero claro, yo pensé que vos a este principio físico lo habías también asimilado dentro de lo que es la máquina. O sea, no. Porque hay principios físicos que a veces decimos, bueno, son principios que se presentan tanto en una línea como se presenta dentro de una máquina. Está perfecto. Sí, se termina produciendo una elevación de tensión, pero tenemos que ponerle algunas condiciones, alguna hipótesis para poder decir que se produce una elevación de tensión. Esa elevación que ya lo vamos a ver, de acuerdo a la longitud de la línea y los niveles de tensión, vamos a ver que se produce una elevación de tensión. Y la corriente en el extremo transmisor es igual que la corriente en el extremo receptor. ¿Qué les parece a ustedes? No hay carga conectada, Por lo tanto, la corriente es cero, porque no hay carga. Y la corriente en el extremo transmisor,
Para mí sigue siendo 0. Bien, vas empatando, ganaste una y perdiste otra. Claro, Pero no hay- hoy no estamos se diciendo, considera- no se considera la resistencia estamos propia de la diciendo, línea también. Pero hay un ¿cómo digo? capacitor ahí a tierra. No, nosotros decíamos que la diferencia potencial y la carga acumulada en los conductores hacía que hubiese una capacidad de la línea que estaba dada por la carga acumulada en los conductores por unidad de diferencia potencial. Entonces, si tenemos una diferencia potencial entre los conductores, vamos a tener entre ambos un dieléctrico. Porque decimos que tenemos un capacitor. Y ese capacitor me va a hacer circular una corriente a través del mismo, entre los dos conductores. Por lo tanto, yo en el arranque de la línea voy a tener una corriente de carga, que es la corriente que alimenta a todos los capacitores que se me van produciendo conectados en forma paralela desde el comienzo de la línea hasta el final. Entonces la corriente, que es la corriente de carga capacitiva, se va a establecer para alimentar esa sucesión de capacitores que tengo a lo largo de toda la línea. Por eso no va a ser 0. Consulta, ingeniero. Sí. El tema, ahí no se considera la impedancia propia de la línea. Digo, por si tenemos una determinada longitud, vamos a tener una impedancia también en la línea. Por el tema de que usted dijo de las corrientes, que vamos a tener corriente en el extremo receptor y otra a la salida. Sí, tiene una impedancia de la línea. Tiene una impedancia formada, o sea, una impedancia serie formada por la resistencia de la línea y por la inductancia, o sea, la cual me da la reactancia inductiva. Pero, ¿a qué quieres llegar vos, digamos? ¿Qué crees que produce esa impedancia? Y una determinada caída a lo largo de la línea, por el tema de la tensión. Sí. Sí, produce una caída. Sí. Y después ya vamos a analizar, de acuerdo a lo que dijo Chicarelli, y él nos va a explicar por qué se produce ese aumento de tensión que dijo él. Si se produce siempre. Porque yo le voy a decir a Chicarelli que si hay una caída de tensión, como dice Barrio Nuevo, entonces ¿cómo puede ser que la tensión se vea aumentada? Y lo voy a poner a pelear a los dos. ¿Qué les quiero decir con esto? Que vamos a estudiar distintos estados de funcionamiento de las líneas de transmisión, que en algunos casos la elevación de tensión que me produce debido a la capacitancia va a ser menor que la caída de tensión que me produce la reactancia inductiva. Por lo tanto, voy a tener una caída de tensión a lo largo de la línea. Y en otros estados, voy a tener que el aumento de la tensión que me produce la capacitancia va a ser mayor que la caída de tensión que me produce la inductancia de la línea. Por lo tanto, voy a tener un aumento en el extremo receptor. Entonces, vamos a estudiar los distintos casos para poder ver cuándo aumenta la tensión y cuándo se ve disminuida la tensión según cómo esté funcionando la línea. ¿Estamos? Pero sí tenemos que tener en cuenta que el efecto capacitivo existe y me da origen a la circulación de una corriente característica capacitiva que va a circular por la línea para alimentar todos esos capacitores que están conectados en paralelo uno a continuación del otro. Y que le sumo a lo que le dijo recién, le sumo de que también vamos a tener en cuenta la longitud de la línea. Claro. Que es el tema que nos sigue al de parámetro característico. ¿Sí? La clasificación de las líneas de acuerdo a su longitud y cómo la representamos, cómo la modelamos en un sistema. Bien, vamos a ir con esto. A ver.
Capacitancia de servicio de las líneas aéreas. Dada la configuración geométrica de las líneas aéreas, las capacidades son muy pequeñas y normalmente se desprecian en línea de longitud inferior a los 80 kilómetros o en tensiones menores de 63 kilovolt. 66 kilovolt, perdón. Como ser, a modo de ejemplo, una línea aérea de 13,2 kilovolt con un conductor de aleación de aluminio de 50 milímetros cuadrados de sección. Su límite térmico es de 150 amperes, una longitud de 15 kilómetros. El DMG es 1 metro. Consume una corriente capacitiva del orden de 0,5 amperes. Esos 0,5 amperes, es un 0,3% de su límite térmico. O sea que la capacitancia de la línea prácticamente no me produce una disminución de su capacidad de transporte en la línea. Mientras que en una línea de 220 kilovolt, aluminio acero, 435-55 milímetros cuadrados, tiene un límite térmico de 900 amperes, 250 kilómetros de longitud, 5,5 metros de la distancia, media geométrica, consume una corriente capacitiva de aproximadamente 90 amperes. 90 amperes en 900 es el 10%. Fíjense cómo el efecto capacitivo acá me produce un importante decremento de la capacidad de transporte de la línea, por lo tanto lo tengo que tener en cuenta y tengo que ver cómo lo voy a compensar a ese efecto. Estos parámetros que nombraba recién el ingeniero, o estas características de las líneas, claramente son características particularmente de la tensión en la que están suministrando, ¿sí? Una línea de 13,2, 15 kilómetros de distancia. Sería como una distancia lógica de suministro de una línea de 13,2. Y una línea de 220 kilovolt, 250 kilómetros. Siempre el ingeniero Ibarlucea mencionaba eso, que si uno quiere saber más o menos a cuánto distancia podría suministrar una línea de cierto valor de kilovolt, podría decir que es similar a los kilovolts que estamos alimentando, ¿no? 13,2, 15 kilómetros, 220, 250, es como para una regla rápida que la tengan en la cabeza. En el orden D. En el orden D, por supuesto. Después vienen todos los estudios por detrás. Pero bueno, en dos líneas que son muy diferentes en tensión una de otra, en una el efecto capacitivo se hace muy presente y no se puede despreciar, y en otra sí. Bueno, ahora el cálculo que sigue, que es el cálculo de la capacitancia, de esta capacitancia de servicio de línea aérea, está basado, ¿no es cierto?, en el estudio de un grupo de conductores cargados eléctricamente, paralelos, de sección circular, y tomando uno de ellos como referencia para calcular la diferencia potencial entre este y cada uno de los demás, considerando la influencia por separado de cada uno de ellos, aplicando el principio de superposición. Viene un cálculo, ¿no es cierto?, inicial, basado en el fenómeno, ¿no es cierto?, de una carga eléctrica aislada a una determinada distancia P1 y P2 de 2 puntos, y sabiendo que la diferencia potencial entre el punto 1 y 2 va a ser la integral de la intensidad de campo eléctrico por un diferencial de X. En definitiva es por una sección, pero tomamos, ¿no es cierto?, de una longitud unitaria de 1 metro. El desarrollo es muy similar al que hicimos en la reactancia inductiva, o la inductancia, digamos, ¿no? Claro, que cambian el campo. Antes veíamos campo magnético y ahora vemos campo eléctrico, ¿no es cierto? Así que terminamos llegando a la conclusión que dependemos, ¿no es cierto?, la capacitancia entre dos conductores, que es igual a la carga almacenada por unidad de diferencia potencial, a esta expresión final. 2pi épsilon, siendo épsilon la constante dieléctrica del medio que atraviesa, ¿no es cierto?, el campo eléctrico, por 2pi sobre el logaritmo natural de D2 sobre D1. ¿Y a qué asimilamos D2 sobre D1? A
la distancia equivalente y al radio del conductor. Inge, como lo hicimos para el caso de la permeabilidad magnética en la inductancia, la constante dieléctrica del medio está formada por una constante dieléctrica en el vacío y una constante dieléctrica del medio en el que está, digamos, la relativa del medio, que son las dos placas del capacitor, digamos. Que para el aire en este caso es 1. Digamos, esto hay que tenerlo muy presente para después cómo se lleva a los cables, ¿no? Que ya no hay aire. ¿Sí? Ya ese epsilon R ya es distinto de 1, ¿eh? Cambia totalmente. El E0 sigue siendo el mismo, pero el epsilon relativo es distinto de 1. Entonces, esta fórmula de capacitancia, ya llevándolo a nuestro caso, tenemos que la distancia de 1 se toma el radio exterior del conductor. En el interior del conductor no hay campo eléctrico radial. O sea, claro, ¿dónde es el nacimiento de las líneas de campo eléctrico? En la periferia del conductor. Y la distancia de 2 se toma la distancia que media hasta el otro conductor en líneas bifilares, o la media geométrica de la distancia entre conductores en líneas trifásicas transpuestas. O sea que el D2 se convierte en el D equivalente, que es igual a la raíz cúbica de la distancia entre la fase 1 y 2 por la distancia de fase 2, 3 y por la distancia de la fase 1, 3. El estudio se hace para sistemas eléctricamente equilibrados o balanceados, de modo que la sumatoria de las cargas de cada conductor debe ser igual a 0. La caída de tensión refiere siempre al neutro para permitir trabajar con valores de fase neutro. Se ha supuesto que la separación entre conductores es mucho mayor que sus diámetros y que el suelo está lo suficientemente alejado de manera que la distribución de las cargas eléctricas en cada conductor pueda considerarse aproximadamente uniforme. O sea, no consideramos que hay un efecto de otra carga, que sería la Tierra, que nos deforme las cargas en cada uno de los conductores. Se supone que la línea es transpuesta, salvo que fuese equilátera, de modo que la capacidad obtenida es el promedio de las que posee el conductor en cada uno de los tramos de la línea transpuesta. Fórmula de la capacitancia. Esto ya está más relacionado al práctico, no sé si lo vamos a ver en el práctico. Esto es el arreglo de fórmula para pasar de lo que obtuvimos, de la capacidad como el 2pi epsilon logaritmo de la distancia equivalente, ¿sí? Esa distancia equivalente es la raíz cúbica de las 3 distancias entre fases y el radio. ¿Cómo pasamos de esa a una fórmula un poco más trabajada, en donde ya en vez de tener faradio tenemos microfaradio y la distancia la tenemos en kilómetros? Pero son arreglos de fórmula simplemente reemplazando los valores por las constantes, digamos. Y acá apreciamos el valor de la reactancia capacitiva como parámetro transversal, que es igual a 1 sobre omega C. 2πf, que representa omega, y C, la capacitancia de servicio al neutro. Exacto. Y está como capacitancia, está como susceptancia. La reactancia capacitiva, ahí hay que tener bien presente que está medida en megaohm kilómetro, ¿sí? Esa fórmula de 0,132 logaritmo de la distancia equivalente sobre el radio está expresada en megaohm kilómetro, y por lo tanto... Acá, entonces, completando, discúlpame Gerardo, sí. Cuando ustedes, o a lo mejor estaban por decir eso y yo te interrumpí. Si yo quiero saber la reactancia capacitiva total de la línea, antes en la inductancia lo multiplicábamos por la longitud de la línea. A la inductancia específica. Acá la reactancia capacitiva específica la tenemos que dividir por la longitud total de la línea para eliminar los kilómetros y que la reactancia total me quede en megohm. Exacto.
Exacto. Y después la susceptancia, que es la inversa de la reactancia capacitiva. Sí, de todas formas, la que usamos más en el práctico no es exactamente esta que es 0,132, sino una que tiene en cuenta, no ingresa a la frecuencia como un parámetro, digamos, conocido, sino que lo deja a la posibilidad de que la frecuencia no sea 50. Ya la vamos a ver ahora. Pero, a ver, son todos arreglos de la fórmula inicial que calculamos, que es la capacidad, y la reactancia capacitiva, que ya la sabemos calcular. A ver, ¿qué es lo que pusiste acá? Bueno, acá en este caso es cuando ya son para varios circuitos en paralelo, en donde tenemos que empezar a tener en cuenta el RMG, que para la reactancia capacitiva, el RMG no considera un conductor, digamos, un radio disminuido, no considera el radio del conductor propio, ¿sí? Y el RMG, digamos, sería igual, el DMG es exactamente igual al de la inductancia, y el RMG es igual, pero en vez de usar el radio corregido, se utiliza el radio real del conductor. Claro. Acá en vez de usar R', usa R. Estas son las que usamos en el práctico. La capacitancia como 0,02412 sobre el logaritmo del DMG y el RMG. Le ponemos RMGC por una cuestión de hacer diferenciación de que estamos hablando del radio medio geométrico de la capacitancia. Y esta después hay una consideración que sale de experiencia, ¿no? Que esta fórmula supone una distribución uniforme de la carga eléctrica en la superficie de los conductores, lo que no es totalmente exacto. Debido a esto, los resultados que se obtienen son de 1 a 2% menores que los reales. Una Exacto. Consideración a tener en cuenta. Bueno, ahora vamos a ver, ¿no es cierto? Porque hasta ahora habíamos dicho que no teníamos en cuenta el efecto del suelo. Dice, hasta ahora hemos considerado únicamente la capacitancia entre conductores sin tomar en cuenta la capacitancia entre los conductores y tierra, lo que equivale a suponer que los conductores están colocados en un dieléctrico de extensión infinita. O sea, está tan alejada de la tierra que no se la considera. Ahora, esta suposición da resultados suficientemente aproximados cuando la distancia entre conductores es bastante menor que la distancia entre los conductores y tierra. O sea, ¿en qué línea se da esto? Que la distancia entre conductores es bastante menor que la distancia entre los conductores y tierra. ¿Qué se imaginan ustedes? Como dice ahí, porque la distancia para los aisladores es pequeña, entonces los kilovolts de la línea son considerablemente pequeños que 220 kilovolts menos. Ahí son considerablemente menos. O sea, la altura que nos dice la ET es mayor que la distancia entre los conductores, digamos. Claro, claro. Normalmente en las líneas 13,2 tenemos un DMG del orden de 1 metro. O sea, la separación entre fase en las crucetas creo que es 0,80. Y tenemos postes de una altura libre en el poste, en el soporte, ¿no es cierto?, de 9 metros. 9 metros. Con lo cual estamos teniendo prácticamente una distancia de separación entre fases del orden de un 10%. Ahora, en las líneas de 345 kilovolts, 380, 500, 750 kilovolts, la distancia entre las fases ya se parece bastante, a medida que vamos creciendo con la tensión, a la altura en que está amarrado el conductor con respecto al suelo. Entonces ya ahí tenemos que empezar a tener en consideración el efecto del suelo. Ya me empieza a deformar el campo eléctrico. Entonces ahí ya empezamos a tratarlo de otra manera.
¿Y con qué lo tratamos? Con un principio de crear una carga imagen con respecto a la carga, ¿no es cierto?, producida o retenida en el conductor. Una carga imagen en la Tierra a una distancia h desde el suelo hasta la carga imagen igual a la desde el suelo hasta el conductor. Para calcular la magnitud del efecto de la Tierra sobre la capacidad de la línea puede procesarse de la siguiente forma. Se sustituye la Tierra por un conductor ficticio a una distancia h bajo la superficie de la Tierra igual a la altura del conductor sobre dicha superficie con una carga menos Q. Aplicando la expresión para la capacitancia de un circuito monofásico a estos circuitos, que es la que habíamos tenido antes, Claro. tenemos que la capacitancia ahora es el logaritmo de 2h, porque es la separación entre las dos cargas, sobre el radio del conductor. Basado en este principio de considerar la carga imagen, para un caso de una línea trifásica, tenemos que considerar las cargas imágenes de cada uno de los conductores, pero las diferencias de potencial con respecto a las cargas imágenes de cada conductor con las tres cargas imágenes. Haciendo el desarrollo de esto llegamos a esta expresión de la capacitancia de servicio, en donde el logaritmo, que antes era un cociente formado por la DMG sobre la RMG, ahora está afectado por un factor dado por 2HMG sobre la raíz de 2HMG al cuadrado más DMG al cuadrado. Siendo el HMG denominado la altura media geométrica y se obtiene a través de la raíz cúbica de H1 por H2 por H3 y siendo H1, H2 y H3 la altura en el soporte. O sea, acá sería, esto sería H1, esto sería H3, esto sería H2. O sea, desde el suelo hasta la altura en el soporte. Pero se toma debido a que a lo largo de un vano el conductor no mantiene la misma distancia desde el soporte, o sea, no mantiene la misma altura En todo el vano. en todo el vano Tiene como una pancha. que en el soporte, Claro. sino que tiene, ¿no es cierto?, una forma que la denominamos forma de catenario. Flecha. Claro, Catenario. tiene flecha. Entonces es lo que nosotros tenemos que tener en cuenta, que es la flecha del conductor. Entonces la altura que tomamos para introducir en este radicando es la altura del soporte menos el 70% de la flecha a 20 grados centígrados. Ojo que los apuntes dice a 10 grados centígrados, pero Sí, es a me 20. parece, sí, es a 20 porque es más lógico el valor, ¿no? Pero en los apuntes está mal eso. Ingeniero, La esa capacidad flecha sea sería- allá de la capacidad de servicio por fase de una línea de transmisión. Entonces, nosotros ahora podemos empezar a hacer un análisis y decir, bueno, ¿qué nos pasa con la capacitancia cuando tenemos en cuenta el efecto del suelo? ¿Se ve disminuida? ¿Se ve aumentada? Y debería aumentar, creo, ingeniero, porque vamos acoplando más capacitores todavía en paralelo. Claro. Eso también es una explicación. ¿Y del análisis matemático cómo lo observan? Este factor es el que se introduce ahora en la fórmula, lo demás es todo igual. ¿Cómo es este denominador con respecto al numerador? Mayor. Claro. Porque acá si yo no tuviera esto, este sumando, acá me quedaría 2HMG al cuadrado, raíz cuadrada de eso. Con lo cual sería 2HMG. Y esto me quedaría igual a 1. Ahora bien, yo voy a tener una raíz cuadrada de este elemento
pero que le sumo un valor. Por lo tanto, este radicando se hace más grande que 2HMG. Entonces la raíz cuadrada de esta va a ser más grande, el valor de esta raíz cuadrada va a ser mayor que 2HMG. Al ser mayor, este factor siempre va a ser menor que la unidad. Por lo tanto, achico el argumento del logaritmo. Achico el logaritmo. Si achico el logaritmo, me aumenta la capacitancia. Entonces, por un lado, lo vemos que me aumenta la capacitancia desde el punto de vista físico, como que le voy agregando capacitores en paralelo. Y mientras tanto, vemos que acá, en la expresión matemática, cómo se ve que varía la capacitancia en función de ese factor. La reactancia capacitiva es aplicándolo 1 sobre omega C y nos queda esta expresión. Inge, quieren hacer una pregunta, me parece. Adelante. Ahí está por mostrar. ¿Esa? Y le estaba por preguntar dónde se tomaba la altura de la flecha. Esta es la flecha. La flecha es la distancia máxima, o mejor dicho, la flecha se da en donde el conductor ocupa el punto mínimo, o sea, donde se da la altura libre mínima. No, altura libre mínima no, sino la altura mínima. La altura mínima. Esta altura es una altura libre que hay que respetar según las normativas. Y según el nivel de tensión tiene distintos valores. En media tensión, ayúdame Giacchini, pero creo que era en zona de ciudad, creo que 7 metros. Sí, profe, 7 metros. 7 metros en zona urbana. Ahí la flecha está Creo que tomada. baja a 6 metros en zona rural. Para 13,2. Ahí la flecha está tomada en el medio urbano por una cuestión de que los dos apoyos están a la misma altura, pero imagínense que estuvieran de diferente altura, la catenaria toma una forma que no es Que a tan lo mejor esta altura libre, ¿no es cierto? mínima, No está acá, sino a lo mejor no está se acá. desplaza. Supongan hacer este poste que estuviera acá, ¿no es cierto? El punto. La catenaria haría esto, ¿no es cierto? Entonces acá estaría la altura libre, mínima. ¿Alguna pregunta? Estamos bien.